Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker y estamos aquí para demostrar y comprobar el funcionamiento, características de una cámara digital fabricada por Kodak con una resolución de 12 megapíxeles. Corresponde a la línea de Easy Share, es la línea de Kodak que ha fabricado otros modelos muy suaves, muy prácticos, como lo es en este caso también, no es la excepción. Y bueno, esta cámara digital funciona con dos pilas tipo AA. De hecho puedes utilizar dos tipos, ya sea la pila alcalina tradicional, puedes utilizar recargables o también puedes utilizar de litio, que son altamente recomendables, aunque de las tres yo te recomiendo más que utilices recargables, ¿ok? Y también su método de almacenamiento es a través de tarjetas de memoria tipo SD con un máximo aceptado de 8 gigabytes. Es decir, si tú quieres utilizar una de 16 o 32, ya te lo va a tomar como muy poca cantidad de imágenes disponibles a capturar, ¿ok? Es máximo 8 gigabytes, de 8 hacia abajo, ¿ok? Y bien, como pueden darse cuenta, esta cámara, miren, aquí estoy, pueden observar el reflejo aquí de mi mano, ok, para que vean la estética que suave. También ahí en el contorno de la lente, muy suave. Es un color azul metálico y tiene, miren ahí cómo va cambiando el color. Está muy bonito el diseño y la estética está muy suave y se puede reflejar todo. Prácticamente está reflejándose todo, ¿no? Miren, ahí está el brillo, muy suave, ok. Es un producto usado, pero aún así está en muy buena condición, en excelente condición, ok. En la parte ahí superior, ahí vamos a ver lo que es un relojito para controlar los modos de captura. Ahorita estamos en lo que es eh, imagen. Por ejemplo, vamos a cambiarnos acá lo que será video. Y aquí tenemos otro modo que es para imágenes. A ver, vamos a hacer un zoom acá. Para imágenes lo que es el movimiento o rápidas, el modo programado también, ok, el macro. Aquí también, bueno, más bien este era para evitar, parece, ¿no? Vibración, no estoy muy seguro. Este sí es para imágenes en movimiento, capturas muy veloces. Y este es para un no estoy seguro si será para efectos o también son escenas ya preajustadas, precalibradas, ok. Entonces, bueno, zoom óptico de 3x y tendrá un zoom digital de 5x. Con este botón vamos a poder controlar el flash. Ahorita lo vamos a hacer también. Botón de encendido apagado. Tiene también un puerto de conexión USB, aunque bueno, no tenemos el cable para esa conexión. Y déjenme decirles que ya en estos tiempos ya no hace falta lo que es el famoso cable que tenías que conectarlo al ordenador, ok. Si tu ordenador tiene un lector de tarjetas SD, pues simplemente extraes la tarjeta, la introduces en la lectora, ya sea externa o interna, y listo. Es algo ya muy práctico, ya no necesitamos poner el cable. Pondríamos el cable o colocaríamos el cable si en caso que tú quisieras extraer la memoria interna hacia el ordenador, que en este caso también la mayoría de cámaras ya ofrecen lo que es copiar la memoria interna a una tarjeta externa y listo, ok. Entonces ya prácticamente el uso de cables ya no es necesario, ok. Y aparte pues no lo tenemos, pero bueno, la cámara en sí está muy bien. Lo único, como pueden ver, esto en el display ya le hicimos limpieza, pero pues son ya cosas permanentes que una vez que encendamos la cámara ya ni lo vas a percibir porque se ve muy bien, ok. Y estos 12 megapíxeles que ofrece la cámara de resolución pues están muy bien desquitados. La verdad, siendo sinceros, sí están muy bien desquitados porque te va a dar muy buena calidad. El famoso número de serie que siempre mostramos para que vean que efectivamente es la cámara que estamos promocionando, ahí lo pueden ver, terminación 687, ok. Esa es la terminación para que vean que efectivamente sí es
el mismo producto que estamos promocionando en la publicación. Y bueno, aquí menciona los tres tipos, ok, aunque son menciona 4, pero en realidad pues lo tomamos en general 3 tipos, lo que es la recargable, la alcalina y la de litio, ok. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración con unas tomas. Es muy fácil de utilizar este tipo de cámaras, es muy fácil. Alguna persona me había comentado sobre hacer un video eh, explicando por qué la cámara no tenía audio. Bueno, lo que se tiene que hacer, pues hay que reiniciarla, hay que hacerle reset en el menú y listo, ok. O sea, es algo muy fácil. Las nuevas generaciones, es curioso cómo las nuevas generaciones, muchas de ellas no saben hacer eso, pero bueno, TikToks ahí, para eso sí se pintan solos. Vamos a encender la cámara. Te va a aparecer lo primerito, en todas las cámaras es lo mismo. Ajusta el tiempo, la fecha, el horario, ok. A ver, ya estamos alejados, ok. Vamos a decirle que cancelar. Y ahí está, ok. Ahí lo vieron hace unos momentos. A ver si me puede dar otra vez esa información. Por ejemplo, aquí estoy presionando este botón que es una I encerrada en un círculo, que será para la cuestión de información, ok. A ver aquí. Ok. Aquí por ejemplo la captura la va a hacer a 12 megapíxeles con un aspecto de 4:3. El temporizador está apagado, igual que el burst. El burst es como el que capta manera de ráfaga de varias imágenes así rápidas, ¿no? No tengo la palabra adecuada ahorita, pero sí sé a lo que se refiere. Bueno, y aquí en la parte inferior vamos a ver el indicador de la batería, que de hecho pues prácticamente estamos a la mitad. Aquí tengo unas pilas extras que también son recargables. Yo estoy utilizando recargables y vamos a ver si la requiere, pues se las instalamos, ok. Si le damos a la derecha, vamos a entrar a lo que es el menú del setup, de los ajustes, ok, el menú del setup. Entonces aquí vamos a encontrar muchas opciones, pero vamos a ir a ver si nos, lenguaje, vamos a darle. Y de hecho este modelo, miren, tiene un montón de lenguajes, sí, tiene varios lenguajes en cual, mira, ahí si lo quieres poner hasta en hebreo también es válido. Mira, varios idiomas, en cuál de todos te acomoda mejor, mira, está en coreano, en danés, turco, polaco, varios idiomas tiene, está suave por eso también, okay. Vamos a ponerlo en español, a ver si sirve que salimos de la duda también, que era lo que, a ver, disparador automático, y cuál otra, ráfaga, ahí está, sí estaba correcto, yo lo mencioné eso, sí, la ráfaga, ¿no? Disparos de manera de ráfaga. Bueno, entonces la captura en estas condiciones lo va a hacer, ok, a 12 megapíxeles, aspecto 4:3. Todo esto lo podemos modificar. Todo esto lo podemos modificar aquí. El ajuste del brillo, del display, ajustes, ¿qué es? Del botón share. Bueno, eso es ya estando conectado con ahí sí ocuparíamos el cable, pero ya todo ya está simplificado, ya prácticamente no hace falta, ok. Reducción de ojos rojos, ok, un pre-flash es lo que hace para evitar que salga la fotografía con brillo en los ojos de las personas. Sonidos de cámara desactivado, ok. Ahora sí, que si quieres que tu cámara produzca un sonido solo al disparar, activado, que suene de cualquier cosa, o que solamente suene al disparar. Yo lo voy a dejar que solamente al disparar. A ver, solo disparador, activado, desactivado, solo disparador, correcto. Fecha, horario, no lo vamos a tomar en cuenta. Generalmente siempre lo dejan en la fecha en la cual fue fabricada la cámara, y en este caso pues tiene el año 2009.
Ok, estamos hablando que 2009, unos, ¿qué? De 12 años aproximadamente. Okay. Salida de video, almacenamiento de imagen automático. A ver, aquí, almacenamiento de imagen automático, ¿qué otra opción? Aquí está. Ok, almacenamiento de imagen en la memoria interna o automático en la tarjeta. Ok, automático pues ya lo pone en la tarjeta precisamente porque es como les había dicho yo. Okay. Dice, si no hay tarjeta de memoria en la cámara, usar la memoria interna. Ok, vamos a decirle que ok. A eso se refiere automático. Entonces, si no tienes una tarjeta al interior, lo va a guardar en la memoria interna. O igual, lo puedes poner que, o sea, automático. Y ya. Ah, ok, no tiene esa función que pensé que la tenía, pero no. Ok, automático, ok, ya. Idioma ya lo vimos. Restablecer cámara. Esto era lo que me refería a la persona que me comentó uno de los otros videos que tengo en mi canal sobre cómo hacerle, que porque no tenía sonido los videos. Ok, tienes que entrar aquí, restablecer cámara, ok, y ya continuar. Ahí te va a indicar una serie de pasos. No lo voy a hacer ahorita porque sería otra vez reiniciar todo. Ok, formatear lo que es la memoria interna o solamente la tarjeta de memoria. Ok, vamos a darle que cancelar. Acerca de información de la cámara, supongo. Ok, vamos a ir entonces aquí. Me imagino que podemos cambiar el aspecto de la, ¿sí?, de la fotografía. Incluso puedes cambiar la resolución. Mira, aquí te ofrece el máximo son 12 megapíxeles y el mínimo es 1.2 megapíxeles. Ambos, el máximo y el mínimo, con el mismo aspecto de 4:3. Ahí está. Y el aspecto que más se acercaría al que casi todos usamos en la actualidad, que es el 16:9, es con una resolución de 8 megapíxeles. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a salirnos. Voy a presionar ligeramente el botón de disparo. Ahí está, ya se quita el menú. Y aquí, por ejemplo, con una tarjeta de 8 GB tengo un máximo permitido de 3405 imágenes. Voy a entrar a ver si la tarjeta tiene contenido. Aquí en play, este botoncito de play. Ok, no hay fotos disponibles en la tarjeta de memoria. Cambiar a interna, vamos a ver la interna. Ok, cambiar procedimiento. Cambiar. Leyendo memoria interna, no hay fotos. Ahora sí, vamos a salir aquí, cambiar a tarjeta automático, cambiar almacenamiento de imagen a tarjeta automática, sí. Leyendo tarjeta de memoria, están ceros, ok. Entonces, salir de revisión, perfecto. Entonces es correcto, con 8 GB libres, así sin nada, la tarjeta te alcanza para 3405 fotos. Ok, con el aspecto que hemos mencionado. El aspecto se checa aquí en este botón que tiene así como una lista aquí puedes ver configuración rápida de lo que es, bueno, tanto configuración general, aquí los engranes y la llavecita, como configuración de la captura. Entonces vamos a ponerle aquí en el 8 megapíxeles con aspecto 16:9. A ver, no, perdón, 9 megapíxeles. Es que estaba viendo el display aquí de la videocámara y se ve como si fuera un 8 exactamente, pero no. Son 9 megapíxeles con aspecto 16:9. Vamos a salir. Y ahora ya de 3400 dije, ahora son 4400, casi 4500. Ok, fotos con el aspecto. Y de hecho ahí pueden ver las banditas negras del aspecto 16:9, tanto arriba como abajo. Ok, vamos a poner aquí una figura, miren, ahí más o menos para que se den una idea. Bueno, vamos a ponerla más lejos. Ahí está. Esta es una fotografía con aspecto 16:9.
Ok, ahí. Y está activado esa manita así como con unas ondas, que es el antivibración o el anti-shake, para que no tiemble o se salga la imagen ahí media movida al momento de capturarlo. Ok, entonces vamos a entrar otra vez aquí a... Está el listado. Y lo vamos a dejar como estaba, a 12, con aspecto 4:3. Presionamos ligeramente el disparador, ahí está. Okay. Y ahora, si se fijan, en general la imagen casi es cuadrada. Casi es cuadrada, ok. Otra vez vamos a cambiar aquí al aspecto 16:9. Salimos. Y la imagen ya se ve más como si fuera de cine, más alargada, más abierta a los costados. Ok. Okay, entonces vamos a aplicar un zoom. Ahí está. Ahí quedó la imagen. Ok. Vamos a hacer un zoom out. Damos playback. Y ahí está la imagen. La imagen que tomó hace unos momentos. Y bueno, sí, la verdad, sí se... Ok. Ahí está. Estamos apreciando. Déjenme alejar un poquito aquí. Ya está alejado. Okay. Vamos a ver el detalle. Vamos a desplazarnos aquí con las flechitas. Ok. Ahí está el detalle. Vamos a alejar un poco. Ahí está el detalle de la imagen que se tomó. Ok. Y puedes acercarlo más todavía. Ok. Incluso aquí capta el brillo muy suave, si se alcanza a ver muy bien. Ya visto en persona se ve mucho mejor todavía. Ok. Está todo el zoom que puedes hacer. Más todavía. Es el máximo zoom que se puede hacer. 8x de zoom. Está 8x de zoom. Abrimos. Está. Ok. Vamos a volver otra vez al modo captura. Entonces el flash estaba desactivado. Vamos a cambiar esa cuestión. Flash, reducción, brillo en los ojos, flash automático, flash apagado. Vamos a dejarlo que quede en automático. Okay. Vamos a cambiar de figura. Y en esta ocasión yo quiero tomar la foto, pero usando los 12 megapíxeles. Ok, aunque el aspecto va a ser 4:3, es decir, la imagen más cuadradita, no rectangular, no widescreen. Ok, zoom está. Okay, vamos a hacerle un acercamiento. El autoenfoque no va a salir tan bien. La puedes tomar, pero no va a salir el enfoque tan bien como se espera. Ok. A ver, aquí vamos a intentarlo. Ahí está. Cuando el recuadro se pone en verde, como estamos observando ahorita, y de hecho en automático ahí está el macro, quiere decir que las cosas van a salir bien. Ahí tomó con flash. Ok. Y de hecho sí salió bien iluminado el búho. Ok, el búho ya lo quité, no hay nada. Vamos a ir a playback. Vamos a observar. Ahí tiene el detalle del búho con el flashazo a todo lo que da. Recuerden que hicimos un zoom. No muy fuerte el zoom, pero bueno. Okay. Ahí está el flash. Sí está fuerte el flash.
pero igual vamos a hacer dale que ok. En ok ya se abre la imagen o se presenta en su tamaño original, te sales el zoom. Ok, vamos a hacer otra toma, pero está sin zoom, flash automático. Me parece que sí lo va a tirar el flash otra vez. Sí. Ok, sale fuerte. Entonces vamos a tomar una foto sin flash. Ahí está, flash apagado. Ok, aquí sí vamos a aplicar un zoom. A ver, aquí. Ok, vamos a quitar el búho. No hay nada. Y ahora sí vamos a observar a detalle el búho. Ok. Está. Okay. Aunque insisto, sale el aviso que no va a salir del todo con las mejores características, porque pues hace falta más, ya sea que haga falta más luz o el enfoque esté un poquito no tan acertado. Por ejemplo, aquí va a salir muy bien el enfoque. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, en este caso vamos a mover el búho así a ver qué tal. Sin zoom. Listo. Okay. Ahí está. Ok, esta foto sí se aprecia mejor. Es una foto que tomó sin flash, y aparte el búho dio margen. Bueno, la posición, el ángulo en el cual yo coloqué el búho permitió que se pueda apreciar mejor el detalle. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver. De hecho sí se ve mejor el búho. Miren, tiene más detalle, ya que al fondo, si se fijan, está difuso, está no recuerdo cómo le dicen eso. Sí, es como que la mayor atención, el mayor enfoque está en sí el búho, miren. Ok, porque los objetos que ya están detrás de él ya están difusos, miren. Okay. Incluso aquí en la parte de las patitas y el tronco también se ve bien. Ahí se ve suave. Es un desenfocado automático que hizo muy suave. La verdad no me esperaba que fuera a hacer eso, pero sí quedó muy bien. Ya visto en persona se ve mejor la imagen. Aquí como estoy con la cámara, puede ser que muchas veces el ajuste que le hace de blancos mi videocámara no ayuda mucho a apreciar las características o los detalles de las texturas del búho. Pero si se fijan bien, ahorita lo estoy inclinando así a propósito para que vean que sí captó texturas. Ok, entonces eso es lo que pasa. Vamos a tomarle una foto otra vez aquí a Yoshi. Vamos a tomarle otra foto, pero esta vez lo vamos a hacer con el flash automático. A ver qué tal. Ahí está. Ok. Sí, de hecho se ve muy bien, muy brillante la figura. Pueden ver, igual hizo como un desenfocado en los objetos atrás para concentrarse solamente en la pura figura. Miren, ahí ven los elementos que están al fondo, están desenfocados y mayor
claridad a lo que es la figura. Vamos a retroceder un poquito. Ahí está. Igual visto en persona ya la experiencia ya es mejor, ¿ok? Por las razones que ya mencioné de mi videocámara. Ahí está, inclusive las letras que están aquí, miren, en las botas de la figura las alcanzó a captar. Alcanzamos a percibir lo que dice McDonald's 2017, China, Nintendo, etcétera. Ok, entonces ahí está. Y bien fuerte la luz, porque precisamente pues estamos menos de como a 15 centímetros ubicado, entonces también por eso sale la figura con muchísima iluminación, muchísimo brillo. Ok, ahí está. Entonces efectivamente la cámara sí está tomando las fotos bien. Vamos a tomar un poquito de video. A ver, el video, una resolución de 640 por 480. Vamos a ponerlo otra vez, se me fue. 640 por 480. Modo de enfoque automático, control, enfoque automático en video, autodisparador desactivado. Vamos a ver qué otras opciones nos da. Solamente nos da dos tipos de resoluciones, la 320 por 240, que es algo muy pero muy básico, esencial, y la 640 por 480, que ya sería un estándar, algo por encima de lo que sería lo básico, lo esencial, ¿no? Algo normal. Ok, entonces lo dejamos así, tal como está. Vamos a poner las dos figuritas y vamos a tomarles un video a ver qué tal lo registra. Ok, ahí está la señal del icono de la videocámara. A ver la información. Disparador automático desactivado. Sí, efectivamente nos queda me parece que son 80 minutos. A ver, vamos a ver. Ahí está grabando. Ahí está. Ok. 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba. Grabación de prueba. Vamos a hacer el acercamiento. Mira qué padre. Ahí está. Y aquí alcanzan a ver qué tanto zoom se le ha aplicado también. Miren. Ahí está. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerle zoom allá al reloj. Es lo máximo que alcanza a hacer acercamiento. Bueno, ok. Finalizamos. Con el mismo botón de disparador, con ese grabamos y comenzamos y detenemos la grabación. Vamos a ir a playback, reproducir video, dile que ok. Ahí está reproduciendo el video. Ok, hasta ahí. El sonido, mucha gente dirá, oye, el sonido no lo registró. Lo que pasa que generalmente en este tipo de cámaras el sonido no lo vas a alcanzar a escuchar hasta que ya extraigas la tarjeta y lo observes en tu computadora. Es cuando te vas a dar cuenta el sonido efectivamente si, ya completo, ¿no? Entonces aquí de hecho lo podemos proteger, proyectarlo, propiedades, etcétera, varias cosas, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Hacer foto, recortar, montaje, video, copiar, ajustes generales, ya lo habíamos visto. Estoy buscando a ver si tiene algún ajuste de la calidad de audio o algo semejante, pero no, por lo visto no. Ok, entonces lo vamos a dejar así.
Ok, ahí estamos otra vez en modo de captura de video. Y bueno, disparador automático 10 segundos. Disparador automático. Oh, el disparador automático nos falta probarlo, pero en lo que es en modo, lo voy a poner en modo cámara. Ok. Ok, hacia abajo. Ahí vamos a dar lo que es el disparador automático. Disparador automático en 2 segundos. Disparar automáticamente 2 fotografías. Ráfaga activada. Disparador automático desactivado. Vamos a poner lo que disparador automático en 2 segundos. Ok. Ok, entonces vamos a ponerlo así. Ok. Sale. 2 segundos. Ok. Con su flash automático. Igual lo puedes dejar que esté el flash desactivado. Ahorita el temporizador está desactivado, pero lo voy a dejar otra vez en 2 segundos con el flash desactivado. Ok, está. Vamos a revisar aquí el contenido. Esta es la última foto, la penúltima foto. Ahí estaba el video. Ok, las fotos por separado. Ahí está. Ok, ahí puedes ver la galería de imágenes de esta manera también. Ok, igual podemos, bueno, vamos a eliminar todo de un jalón. Ya puedes eliminar fotografía por fotografía. En este caso yo voy a eliminar todos. Listo, no hay fotos disponibles en la tarjeta de memoria. Ok, salir de revisión y queda otra vez en modo de captura. Ok, lo vamos a poner aquí en esto que decía SCN. Ok, modos de escena. Ok, ahí están los modos de escena. Y aquí podemos escoger varios tipos de escenas ya preconfiguradas, efectos. Miren, hay un montón de cosas que se pueden hacer aquí. Okay. Más que nada para darle como el la atmósfera, una atmósfera así más cálida, más fría, más iluminada, etcétera. Son ya ajustes ya al gusto de cada persona. Okay. Y pues bueno, ahí lo tienen. La cámara efectivamente sí está funcionando muy bien y cumple con lo que se tiene pensado. Okay. Como dijimos, al final vamos a mostrarles que estamos utilizando baterías recargables. Aquí está, apenas se alcanza a ver el elemento, los elementos NI MH rechargeable. Okay. Ahí está, 2 pilas recargables y la tarjeta con capacidad máxima de 8 GB, que de hecho está rayada, sí, está toda rayada o tallada, porque es precisamente la que yo utilizo para mis fotografías en mis otras cámaras. Entonces hicimos la prueba con esta tarjeta para ver si qué tanto era lo máximo que aceptaba. Ok, y bueno, pues ahí está. Ahí lo tienen, la cámara Kodak está funcionando perfectamente, tiene una excelente estética y pues brinda muy buenos resultados. Okay. Aparte, lo que es atractivo de este modelo de cámaras es precisamente que funciona pues con un tipo de pilas que vas a encontrar en cualquier tienda, establecimiento, y ya depende si quieres utilizar alcalinas, recargables, de litio, etcétera. También las tarjetas SD pues son muy comunes hoy en día, de muchísimas capacidades, aunque ya como les mencioné, la máxima permitida es de 8 GB en este modelo hacia abajo. Okay. Bien, pues ahora sí hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de verlo.
Espero les haya gustado. Si es así, no se olviden por favor de darle like, suscribirse, comentar y pues estar al pendiente de nuevas notificaciones del canal, nuevas actualizaciones que vamos a ir realizando en la medida de lo posible. Muchísimas gracias a todos, me despido, yo soy Gus Walker y les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos, hasta la próxima.